Muy buenas noches. Hoy día es para nuestros jueves culturales un día de mucha alegría porque vamos a presentar un buen libro, un gran libro, del doctor José Francisco Gálvez Montero. El libro es Hacia el Bicentenario, ¿no? Una breve historia del derecho constitucional. Tú me vas a corregir, Francisco, ¿no? No. Y este libro ha tenido dos traducciones, una al francés, que es del francés al español, y otra al inglés. O sea, es un libro que está en este mundo globalizado, ¿no? Y entonces esta lectura va a ser una lectura que se han invitado a dos expositores verdaderamente conocedores del tema y que nos van a decir su importancia, nos van a hablar sobre todo que estos tres profesores que hoy día están reunidos han sido de esta casa de estudios. Actualmente están en otras instituciones muy importantes del país, pero que su común denominador que han sido amigos de esta casa de estudio, han compartido con nuestros estudiantes su sabiduría. Y entonces, para estimado José Francisco, doctor, todos son doctores, por favor, acá el único que no es doctor soy yo, todos son doctores. Doctor José Francisco me va a permitir que presente al primer espada a nuestro amigo Ricardo Portocarrero. Voy a leer su presentación. Ricardo, adelante. Ricardo Portocarrero es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha tenido un máster por el Colegio de América de Sevilla. También es el doctorado por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, miembro de SUR, Casa de Estudios del Socialismo, y también es miembro fundador de QEYA, Centro de Estudios Andinos, en el 2004. Su producción es vasta. Ha sido un productor, ha sido un gestor cultural, director del Museo José Carlos Mariátegui, de la Casa de José Carlos Mariátegui. Ha tenido impresos con textos con Invitación a la Vida Heroica, una antología José Carlos Mariátegui, conjuntamente con el escritor reconocido Alberto Flores Galindo. Esto fue en 1998. Ha escrito también muchos artículos de historia y es representante de instituciones de tecnología y de ciencia y da conferencias internacionales. Además de que conoce muchos temas. Entonces, don Ricardo Portocarrero, gran amigo e intelectual peruano, va a ser el que abre esta noche. Adelante, Ricardo. Mucho gusto de estar con nosotros, de haber aceptado esta invitación de la universidad. Adelante, Ricardo. Bueno, lo primero yo es agradecerles tanto a la Universidad San Ignacio de Loyola como a José por esta invitación. Sí, pues, es volver un poco a la casa de estudios en la cual comencé a dictar en el Perú a mi retorno de mis estudios en España, y que de otra manera pues sirvió justamente para tomar contacto con los estudiantes universitarios, ¿no? Allí, junto con otros colegas, dictábamos el curso de Historia del Perú y Historia Universal que, bueno, nos ha dado grandes satisfacciones, ¿no? Y bueno, presentar un nuevo libro. Realmente yo quiero comenzar justamente mencionando que la producción de José es mucho más prolífica que la mía, por supuesto, porque cuando yo recién iba a hacer mis estudios doctorales, José más bien ya había acabado de obtener su doctorado, ¿no? Yo me he dado la molestia para un informe que estoy elaborando sobre el Bicentenario, un informe bibliográfico. Hice una selección justamente de historiadores que de una u otra manera
hayan realizado aportes al estudio de la independencia y del primer siglo de nuestra república. Y un lugar destacado, obviamente, lo tiene José, ¿no? El, sus trabajos han girado fundamentalmente alrededor de un elemento fundamental que es tremendamente pertinente hoy, ¿no? Que es el tema de la construcción del Estado peruano. Eh, Nosotros cuando dábamos clase, ¿no? En la San Ignacio les explicamos a los alumnos, por ejemplo, ¿no? Siempre se enseñaba con que éramos parte del Imperio Español, luego vino la independencia y ¡plum! De un día para otro ya éramos peruanos, teníamos un nuevo estado, un nuevo país, y esa cuestión, pero claro, la impresión que generalmente tienen los alumnos es que esto ocurre de la noche a la mañana, es un tránsito muy rápido, ¿no? Cuando realmente es un proceso largo y conflictivo, ¿no? Establecer un Estado propio, un Estado nacional, es un asunto tremendamente complejo. Y es justamente en esta línea de investigación que ha tenido José, en líneas generales, a lo largo de sus trabajos, justamente, su tesis de licenciatura fue justamente sobre la construcción del Estado peruano en los primeros años de la República, y particularmente un tema que le es muy caro a él porque él es, si bien es historiador, viene de las canteras del derecho, que ha sabido combinar muy bien, ¿no? Que es justamente cómo se pasa del sistema de real audiencia al sistema de justicia, ¿no? Que es uno de los pocos que ha trabajado en este tema. Hay muchos trabajos sobre las leyes, sobre cómo las leyes que correspondían al periodo español, con el pasar del tiempo, hasta la década de 1950, fueron cambiando a leyes propias más adecuadas a la realidad que tenía el Perú desligado de España, ¿no? Pero muy pocos han trabajado en términos institucionales de cómo se han creado el Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo, ¿no es cierto? El sistema educativo, el sistema de salud. Eh, hace unos años, esto ha sido tema de interés por otros investigadores e investigadoras, como Cecilia Méndez, por ejemplo, Carmen McEvoy, y entonces ya ahí tenemos pues un grupo de colegas que están muy interesados en este tema. Para el siglo XX, más recientemente más bien han sido por el lado de los sociólogos y la ciencia política, en este caso Sinesio López y Gonzalo Romero han realizado un trabajo pionero sobre el establecimiento de las instituciones del Estado y las reglas y las normas sobre las cuales se han sostenido y se han implementado en el país, ¿no? Porque no es uno puede elaborar una ley, una constitución, una norma muy adecuada, pero muy importante en el papel, ¿no? Por ejemplo, establecer por norma la igualdad ante la ley, ¿no? O sea, a diferencia del periodo colonial, se supone con la República, todos, absolutamente todos somos iguales ante la ley y todos somos llamados peruanos, dejaron de ser indios, negros, castas, para tener una igualdad jurídica. Pero la realidad es otra, ¿no? Lo vemos hoy en día cuando, por desgracia, por diversas circunstancias, el Estado no es capaz de cumplir muchas de las normas que está dando para el tema de la pandemia y muchas personas se resisten a cumplir, ¿no? Entonces, no es lo mismo dictar una norma muy adecuada, muy precisa, muy racional, cuando la realidad que vivimos los peruanos es más compleja, ¿no? Entonces, imagínense eso, pero a nivel nacional. O sea, tener que establecer todo un conjunto de instituciones nuevas, ¿no? Que administren un amplísimo territorio, que en esa época era mucho mayor al que tenemos ahora, ¿no? Y con una población, bueno, en esa época la población era, comparada con la actual, era escasa, pero estaba justamente por ser escasa, estaba muy dispersa, ¿no? Estaba muy dispersa en el territorio y por lo tanto hacer llegar esas normas, las autoridades, aplicarlas, ¿no? Era tremendamente muy difícil. A ello se sumaba, obviamente, nuestra geografía tan difícil,
¿no? Tan difícil que motivó, por ejemplo, que en la segunda mitad del siglo XIX existiera el boom de los ferrocarriles. La idea de la integración territorial fue un elemento fundamental. Pero todo esto, todas estas tareas de gran envergadura, no podían realizarse de manera dispersa y desorganizada, ¿no? Para eso debía existir primero un ideal, una propuesta del país que se quería construir. Un país que tuviera ciertos parámetros, ciertas normas, ciertas reglas de convivencia entre todos los peruanos. Entonces, ese documento fundamental, por eso se llama la Ley de Leyes, es la Constitución. Entonces, no es de extrañar que en pleno proceso de guerra de independencia, o sea, de lucha contra el colonialismo español, ya existieran debates acerca del sistema de gobierno y el tipo de instituciones que debíamos tener, ¿no? El primer gran debate, como supongo conocerán, fue el debate entre monarquía constitucional o república. Y luego, justamente a partir de esos debates alrededor del país ideal que se quería construir, se generaron otros tipos de debates que tenían como punto central justamente los textos constitucionales, ¿no? Como muy bien ha señalado José en los diversos momentos del libro, ¿no es cierto? O sea, José divide el libro en varios periodos, ¿no? Particularmente son 5 periodos. Podríamos discrepar, para que vean que esto no es puro amiguismo, ¿no? Podemos discrepar acerca de la periodificación, pero en todo caso él plantea 5 momentos claves para entender este largo proceso del tránsito del periodo colonial al establecimiento de la República, y cómo, sobre todo en esta última etapa, se ha dado este larguísimo y complejo proceso de establecimiento de un Estado nacional, ¿no? Cuyo, insisto, cuerpo principal, central, es la Constitución, ¿no? Muchas veces se ha dicho que ¿por qué el Perú tiene tantas constituciones? A diferencia de países, por ejemplo, como Estados Unidos, que ha tenido básicamente una constitución, y fundamentalmente en esos más de 200 años de existencia, esa constitución lo que ha tenido básicamente son las ya famosas enmiendas o reformas que se introducen en ella. Creo que es una pregunta pertinente que de una otra manera está implícita en el texto, en el libro de José, ¿no? Hay que entender, por ejemplo, que los Estados Unidos, cuando nació los Estados Unidos como tal, era básicamente una franja en la costa occidental de Norteamérica, ¿no? Y entonces era un territorio reducido y tuvieron una constitución. Y esa constitución va a correr paralela con el proceso de expansión hacia el oeste, hacia el otro océano, hacia el Océano Pacífico, y va a servir de parámetro para justamente ocupar esos territorios. A diferencia de Estados Unidos, nosotros ya teníamos un territorio constituido sobre las bases de lo que había sido el imperio incaico y de lo que fue el régimen colonial. Es decir, que teníamos una experiencia y una profundidad histórica que los Estados Unidos no tienen. Estados Unidos es un país nuevo. El Perú es un país muy antiguo, en la cual, a diferencia también de los Estados Unidos, existen diversas culturas, tradiciones y grupos étnicos originarios de nuestro continente, pero también venidos de fuera, ¿no? Es el caso de los afrodescendientes, de los descendientes de los asiáticos, que se han ido integrando a nuestro territorio, y que han creado un nivel de complejidad que ha merecido que reiteradamente tengamos que estar discutiendo una y otra vez sobre la forma adecuada de aprobar una constitución y por lo tanto que permita mantener nuestra unidad nacional y unas reglas de convivencia bastante claras, ¿no? Entonces, en esos 5 momentos que nos plantea José, él nos hace un importante recorrido sobre los más importantes debates y sobre todo los argumentos que se usaban en esos debates, ¿no? Sobre temas tan importantes como, por ejemplo, el tema de
Estado unitario o un sistema federal, ¿no? Es bien interesante. Los tres países latinoamericanos con mayor desarrollo, digamos, en términos económico fundamentalmente, son los tres países que son sistema federal. O sea, los tres únicos países latinoamericanos que tienen un sistema federal, que son México, Brasil y Argentina, han tenido, digamos, momentos de gran desarrollo económico. Mientras que los países mayoritariamente como el nuestro, hemos optado por el sistema unitario, no lo han tenido. ¿Existe alguna relación entre eso? Yo creo que es un tipo de preguntas que deberíamos, de carácter histórico, que los peruanos deberíamos hacernos para pensar que tal vez otro sistema de organización del país sea necesario, ¿no? Otro tema fundamental que creo que está presente aquí tiene que ver justamente con, siendo un sistema, un Estado unitario, cómo organizar internamente el país, ¿no? Entonces aquí los temas de la descentralización y la regionalización, que no son lo mismo, ¿no es cierto?, han sido también algunos temas de debate que han estado presentes a lo largo de nuestra historia constitucional, ¿no? Otro elemento fundamental, que creo que también es pertinente resaltar y que está presente en el texto, ¿no?, es el tema de los sistemas electorales. Porque hemos transitado por una serie de sistemas electorales heredados del periodo colonial. El primero fue un sistema de voto indirecto, masculino, ¿no?, universal, luego un sistema directo, básicamente por personas, hombres analfabetos, hacia lo que tenemos hoy en día, que es el derecho a voto universal general, ¿no? Donde se han incorporado paulatinamente a los indígenas, a las mujeres, ¿no es cierto?, que inicialmente estuvieron excluidos de este sistema, ¿no? Entonces, este libro tiene una tremenda importancia porque justamente al dividir en estos 5 periodos nos permite establecer cómo se ha producido este largo proceso en el cual el Perú, los peruanos hemos adquirido, ¿no es cierto?, la forma que tenemos hoy en día como país, y cómo esa forma actual que tenemos es heredera de estos debates y sobre todo de estas luchas que diversos sectores de la sociedad tuvieron que enfrentar para poder ser incorporados y reconocidos como tales, como parte del país. Es decir, es un largo proceso de la lucha contra la desigualdad y la exclusión. Entonces, muchas veces, cuando uno llega a este punto, siempre uno recuerda la típica pregunta que los alumnos nos hacen, ¿no? Profesor, ¿y la historia para qué sirve? Entonces creo que justamente, y ahí es donde yo voy a la relevancia de este libro, es que justamente en los últimos 20 años, tras la caída del régimen de Fujimori, se abrió un debate que ha tenido momentos de intermitencia, en el cual se ha planteado, por ejemplo, reformar o cambiar la Constitución del año 92, ¿no? Y también se ha producido, por ejemplo, esto comenzó en el gobierno en el primer gobierno establecido después de la caída de Fujimori, por ejemplo, el tema de los gobiernos regionales, que es una forma intermedia entre regionalización y descentralización, ¿no? Es decir, en los últimos 20 años se ha abierto un nuevo periodo de discusión acerca si es que el Perú necesita una nueva constitución o por lo menos reformar elementos fundamentales de ella, ¿no? Es más, en los últimos 20 años se han llegado a conformar 3 comisiones en el Congreso, en los diversos congresos que han habido, que plantearon esa reforma, pero que finalmente no concluyeron, ¿no? Si ustedes han seguido las noticias de los últimos años, justamente entre el momento que entró a la presidencia el señor Kuczynski, al actual gobierno del señor Vizcarra, hemos pasado por una votación para aplicar reformas, ¿no es cierto?, constitucionales. O sea,
¿no? Entre los cuales estaba el hecho de la inmunidad parlamentaria, sobre el tema de la reforma electoral, etc. Es decir, este tema de debatir acerca de la situación, de la viabilidad, de la vigencia de la Constitución del 92, es un tema que está presente. Y si ustedes han notado, ¿no? Las propuestas que han habido en el Congreso anterior y en este han sido bastante dispersas y confusas. ¿Por qué? Porque no se debate justamente sobre nuestra experiencia histórica constitucional. Es decir, la mayoría de los miembros del Congreso no conocen esta importante historia, que es lo que nos aporta José con este libro, para que les quede claro, para que piensen qué nos conviene más, un sistema unitario o un sistema federal, un sistema electoral inclusivo o un sistema electoral restringido, eh, en fin, la descentralización o la regionalización, ¿no? Etcétera. Inclusive incorporar nuevos derechos que hoy en día sufren mucho rechazo por parte de la opinión pública, pero que son tremendamente importantes, como por ejemplo el matrimonio igualitario, que es un tema que también ha estado en la agenda del Congreso hace más de una década, ¿no? Mucha gente dice, no, pero es que no es así. Bueno, también decían lo mismo con respecto a la ley de las 8 horas, ¿no? Decían que no se podía aplicar, pero en el mundo ahora se aplica, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran aporte, y creo que José nos da a darnos un texto, un libro muy importante que puede ayudar, puede orientar, no solamente a nuestros congresistas, sino también a los ciudadanos en general, sobre todo ustedes los que son jóvenes y que están empezando a ejercer sus derechos, a poder conocer esta importante historia y puedan contribuir también a este debate que el Perú necesita con urgencia resolver. ¿Por qué? Porque justamente lo que ha traído una de las cosas, las consecuencias que ha traído la pandemia, es desnudar muchas de nuestras flaquezas, muchas de nuestras flaquezas. Entonces, necesitamos pues justamente un Estado que pueda, por ejemplo, establecer fábricas de oxígeno para que cualquier ciudadano que no tenga dinero y que esté en una situación que puede perder la vida, su vida no dependa de que pueda comprar un balón de oxígeno, sino que el Estado se lo otorgue. Hoy en día, la actual Constitución no le permite al Estado establecer ningún tipo de empresa que compita con la empresa privada. Y entonces eso incluye, por ejemplo, la producción de oxígeno. ¿Eso tiene que cambiar? En mi opinión, sí. Todo aquello que tenga que ser servicios básicos orientados a salvaguardar los derechos de los ciudadanos debe ser una actividad que no se le puede restringir al Estado ni entregarle totalmente al sector privado. Eso funciona en otros países y Ricardo, no no han perdido por eso su independencia y autonomía. Con esto cierro y muchas gracias. gracias, Ricardo. Voy a pasar, gracias, muy amable. Le llega el turno al doctor Lizardo Seiner. Él es doctor por la Universidad de Grenoble, en Francia. Ha estudiado su magíster y licenciatura en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña como profesor en esta casa de estudios, en la Pontificia Universidad Católica, en la UPC y además y en otras universidades. Sus temas de investigación han sido la reconstrucción de las ciudades de las costas sur peruanas tras el terremoto de agosto de 1868. Actualmente investiga temas de historia ambiental, formación de élites científicas en el Perú y a mediados del siglo XIX, entre otras investigaciones. Démosle un fuerte aplauso a nuestro amigo virtual, por cierto, a nuestro amigo Lizardo Seiner, y agradecer al profesor Portocarrero por su disertación anterior. Gracias. Tienes 20 minutos, Lizardo. Bien, muy buenas noches con todos. Primeramente, agradeciendo la convocatoria hecha por
la Universidad San Ignacio, en la figura de Enrique Espinosa, y evidentemente estamos concentrados en el aporte que hoy día nos ofrece José Gálvez con una nueva contribución para poder pensarnos como país, ¿no? Desde esta óptica, lo que significa entender cuál es este gran marco regulatorio que define ya en sus 200 años a nuestra República. Estoy realmente contento de participar en esta mesa, no solamente por la amistad que me une con José, con la amistad con Enrique, la gran amistad con Ricardo Portocarrero de tantos años, todos son gratos amigos y por eso es que decidí participar de manera entusiasta en esta presentación. Una presentación que tiene por primera intención destacar la trayectoria de José. José es un investigador que junta dos tradiciones importantes académicas. De un lado, el rigor de la formación, y por otro lado, también el ejercicio del derecho. Es una forma no frecuente, pero que está representada en el Perú por dignos o representantes de la historia y del derecho, y que tienen José justamente, aparte de su larga trayectoria docente, porque no solamente es una persona que ha investigado y mucho sobre independencia, sobre instituciones importantes del Estado, sino además ha ejercido en el derecho y además es un docente muy reconocido. Entonces, ese trípode que sostiene la performance académica y profesional de José lo coloca en un sitial muy especial. Sus libros tienen una importancia, resonancia, y esto se destaca en las ediciones que tiene también en otros idiomas. La contribución de José, creo yo, se inscribe dentro de esta línea tan sistemática que él ha seguido en los últimos ya casi 30 años de contribución constante. Quisiera presentar primeramente una reflexión en lo que está detrás de la concepción de una constitución, que es pensar lo que es el Estado, ¿no? Y que José lo expresa y lo materializa en la reflexión alrededor de la Constitución, pero detrás también, y él menciona evidentemente en varias partes, especialmente haciendo alusión a lo que significa la importancia y el carácter y el peso que tiene el liberalismo en los primeros tiempos, pero un Estado del cual el Perú va a ser construye un ejemplo de Estado, materializa un Estado a partir de 1821, y que a puertas del próximo año se cumple su bicentenario, y que es un libro además que se escribe también dentro de esa óptica, un tema que luego voy a retomar. Pero este primer punto al cual quiero destacar, que representa el Estado, no solamente es una formalidad, sino es una institución eminentemente funcional. Si uno arrastra sus antecedentes y busca sus orígenes y los remonta a la Edad Media, a ese momento entre el siglo XIII, XIV, donde se plantean las dos funciones iniciales del Estado, que es, por un lado, recaudar impuestos y administrar justicia. Esos dos elementos son los dos elementos fundacionales del Estado moderno. Y si observamos, van a estar presentes en la mayor parte, y en el caso del Perú, puede justamente entenderse esa dimensión fiscal del Estado, que justamente hoy suele verse dicho, por lo que no necesariamente significa cuál es el peso que los ciudadanos dan a la contribución. O
sea, cuánto del Estado es posible construirlo, no solamente a partir de la ley, sino a partir de las realidades que permiten configurar la eficiencia de la aplicación de la ley. Básicamente recursos. El impuesto es el resultado de un pacto entre el Estado y los antiguamente súbditos, hoy nosotros ciudadanos, entre el poder, y que nace finalmente como lo que fue una manera de sostener a los cuerpos que defendían al Estado de cualquier tipo de intromisión extranjera. El Estado acompaña, el Estado define esa presencia fiscal, que luego la complementa con la administración de justicia, una justicia unificada que justamente tenía por objetivo neutralizar las justicias diversas que eran propias del mundo feudal. El Estado Nacional se construye en base a eso. Entonces, cuando nace el Estado peruano, están los dos componentes: cómo crear un ente fiscal, por otro lado, cómo organizar la administración de justicia. Evidentemente, esto en los inicios, en los albores del Estado peruano, de nuestro Estado peruano, se fue sumando un conjunto de atribuciones del Estado. Entre ellas, por ejemplo, la acuñación de moneda, que era un elemento que venía de la época virreinal. Incluso también lo que significaba el diseño del sistema de transportes y de comunicaciones dentro del país. Todo eso va configurando el Estado en su dimensión propiamente operativa. El establecimiento, por ejemplo, de la estructura ministerial, el establecimiento de la estructura legislativa, como en la transición los elementos judiciales de la antigua Real Audiencia se trasladan con ajustes a lo que fue finalmente y lo que hoy día tenemos como la Corte Suprema. Y ahí también cabe destacar en esta evolución del Estado cómo, un poco retomando una reflexión que hacía Ricardo al inicio de su presentación, es cómo a veces efectivamente se ve el inicio de un Estado, una república, como un corte frente a lo anterior. Y lo que encontramos es que en el caso específico del Perú, durante gran parte del siglo XIX, es un conjunto de instituciones virreinales que se mantuvieron plenamente vigentes. Cito solamente dos, por ejemplo, el Tribunal del Consulado. El Tribunal del Consulado se mantiene a lo largo del siglo XIX con ese nombre hasta derivar finalmente a Cámara de Comercio de Lima. Por otro lado, los regímenes de irrigación, los regímenes de distribución de agua en los valles, por ejemplo, en el caso de Lima, son regulaciones coloniales de fines del siglo XVIII que se mantienen vigentes inclusive hasta el comienzo del siglo XX, cuando recién el Código de Aguas unifica y reemplaza esos códigos coloniales. Por lo tanto, la construcción del Estado peruano en su primer siglo republicano no solamente está marcada por las innovaciones que se dan al interior de los textos constitucionales, sino también por este mantenimiento de preceptos, de instituciones coloniales que incluso en el campo de la salud no fue sino muy tardíamente que se creó un Ministerio de Salud. No hay que olvidar que en la transición de la República, perdón, del virreinato a la República, la figura del protomedicato fue la institución central en el ejercicio de la salud y especialmente en términos de identificación de los problemas centrales de salud pública. ¿Quién asume la identificación de una epidemia como la que se registra en el Perú en el siglo XIX? Hasta antes de 1860 es el Real Tribunal del Protomedicato. Y el protomédico era una figura central. No era el ministro de Salud, sino el protomédico, donde uno puede sacar, entre otras figuras, a Unanue o, finalmente, también relevante, a José Manuel Valdés. Todo esto entonces indica cómo el Estado en un primer momento en ese siglo XIX es el resultado, como lo destaca José en los primeros capítulos de su libro, cómo construye
nuevas instituciones, pero también es un Estado que necesita absorber las antiguas instituciones. Esa es la síntesis de este primer siglo XIX, que luego, y donde no puedo soslayar un énfasis que él era relevante a la figura de la aparición de las primeras organizaciones políticas y cómo esas organizaciones políticas se inscriben, aportan dentro del debate constitucional desde la Sociedad de Independencia Electoral, base de lo que posteriormente será el Partido Civil, a partir de 1871, y que en la figura de Manuel Pardo, a quien menciona José en el desarrollo del libro, es bueno detenerse un instante en lo que Pardo significó, no solamente en dimensión como presidente civil, sino en la dimensión de lo que le permitió reflejar aquello que Carmen McEvoy denominó la República Práctica, recogiendo lo dicho también por estos líderes civilistas. Y la República Práctica, creo también es importante dentro de esta conceptualización del Estado, entenderse como la república que hace, no solamente la república que legisla, no solamente la república que crea la gran normatividad que se encarna en las leyes y en toda la jerarquía que le es inherente y que ella corona, sino en el hecho de que también de manera paralela se va construyendo otro tipo de racionalidad. Para el siglo XIX se inscriben y dialogan y muchas veces manifiestan lo que José Ignacio López Oria llamaba el discurso de las libertades y el discurso del bienestar. El discurso de las libertades, que es finalmente esta posibilidad de reconocerse en el ejercicio de libertades y cómo los ciudadanos van a ser progresivamente blindados por los derechos que la Constitución va reconociendo. Pero ese marco general, legal, normativo, muchas veces ideal, iba de manera paralela a la construcción de las bases materiales del Estado. Y las bases materiales del Estado empiezan desde los muelles, los faros, los puertos, los ferrocarriles, la infraestructura del Estado. Y esa infraestructura del Estado no podía haber construido sin el ejercicio de esa función fundacional del Estado, la recaudación de impuestos, que es lo que hoy día se debate tanto sobre si se deben ampliar o no. Es parte de un debate que no deberíamos en este momento incluir, porque creo yo que a la luz de esta mirada abarcadora, una mirada de síntesis, es importante destacar. Por eso esta mirada que José le da a la institucionalidad que permite la creación de las constituciones, paralelamente también empieza esta mirada, de manera paralela, la construcción material del Estado. Creo que la construcción normativa y la construcción material del Estado son dos dimensiones que todavía no hemos visto como ciudadanía de manera integral. Solemos ver una en desmedro de la otra. Y en la propuesta inicial son dos racionalidades. Una, la racionalidad legal, la racionalidad del abogado que implementa toda esta construcción normativa, y por otro lado, la figura del ingeniero que desde mediados del siglo XIX piensa el país bajo parámetros distintos. Parámetros que van desde la integración vial hasta cosas tan importantes como medir la profundidad de un río, calcular la altura de una cordillera. Todo esto va configurando lo que llamamos la territorialización del espacio. Y el Perú sigue en ese proceso de territorializar y conocer mejor su espacio. Porque si ese espacio no se conoce bien y no identifico bien a los habitantes que están dentro de las fronteras del Estado, ¿qué tipo de
ejercicio ciudadano podrían tener ellos si no son debidamente inscritos dentro de los fueros del Estado. Por eso es que creo yo que solamente estas brevísimas reflexiones que me permito proponer para matizar la estructura sólida que en capítulos ha distribuido José y que evidentemente todos celebramos, que no solamente sea un nuevo aporte a su ya frondosa biografía, sino especialmente un aporte al ciudadano, no solamente al lector académico, sino al ciudadano, que pueda a través de esta lectura de cómo se ha construido la legalidad, cómo se ha construido la institucionalidad del país y los debates, la participación de los actores políticos, han ido construyendo un país que a pesar de sus dificultades convoca en la necesidad de soluciones y en la necesidad de miradas también esperanzadoras. No es, creo yo, fortuito que en estos contextos pandémicos, tiempos tan inciertos, puedan intelectuales como José ofrecernos miradas sintéticas, miradas que nos permiten vislumbrar qué hemos recorrido y hacia dónde podemos ir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Seiner. Muy agradecido por su palabra. Ahora nos toca dejar al autor, José Francisco Gálvez Montero. Es doctor en Historia, en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica y también licenciado en Historia por esta misma casa de estudios. Ha sido, ya lo han dicho sus colegas, profesor en varias distinguidas universidades. Le dedica justo el libro a su Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y también al Departamento de Humanidades, que cumplía 50 años, y la Facultad de Derecho 100. Y después tengo también un apunte breve de las obras del doctor Gálvez, pero no quisiera quitarle tiempo y más bien decirnos qué nos dice sobre su libro. Adelante, doctor Gálvez. Bueno, en primer lugar, agradecer la gentileza de Enrique Espinosa, amigo de años, que en este momento es el encargado de organizar las actividades culturales de la Universidad de San Ignacio, a quien le agradezco justamente las coordinaciones para la realización de este evento, ¿no? En segundo lugar, agradecer pero muy especial tanto a Ricardo Portocarrero, en su momento, pues, colegas que vivimos en España, en Madrid, mientras él hacía pues su doctorado, yo iba por una beca de investigación, y a don Lizardo Seiner, ¿no? A quien, bueno, nos hemos compartido juntos cursos, pero también nos hemos visto en otras actividades académicas, ¿no? Bien, el libro que justamente han tenido el grato placer de comentar, en realidad tiene, en mi opinión, 3 líneas directrices, ¿no? Poco respondiendo, ¿no?, a lo que decía Ricardo cuando los estudiantes, bueno, algún día pues nos comentan o nos consultan ¿para qué sirve la historia?, ¿no? Bueno, en realidad depende porque si bien es cierto, solemos asignar a esta disciplina los hechos, pero no solamente el día de hoy es reproducirlos tal cual, ¿no?, sino que también asignarles valor y en algún momento integrarlos dentro de una visión macro que nos permita dilucidar estos hechos, por qué se han producido, ¿no? Y si responden a una suerte de causa-efecto, o como les comento en el libro, de repente tenemos una tendencia a entender los hechos de manera lineal, pero también, como diría un autor italiano, ¿no?, Vico, que muchas veces es el corsi ricorsi, ¿no? Es decir, que las cosas nuevamente de repente se replantean a futuro, y nuevamente en otro contexto, ¿no? Entonces, lo que pretendo a través del libro es mostrar el inicio de una organización política cuyo origen próximamente cumplirá 200 años, ¿no? Una organización que no nace de la nada, ¿no?, sino que justamente va incorporando modalidades preexistentes, ¿no?, que en este caso sería pues el virreinato, ¿no?,
Y aparte de esto, lo ha mencionado Lizardo, incluso hablando un poco de las regulaciones en el caso de agua, con la famosa ordenanza de Cerdán, que estuvo vigente hasta 1902, cuando durante el gobierno del presidente Eduardo López de Romaña se va a dar justamente el Código de Aguas, ¿no? Entonces, es decir, que en qué medida pues hemos ido pues estando regulados por normas de otros tiempos y normas que al parecer justamente eran eficaces, porque de lo contrario se hubieran desconocido de plano desde inicios de esta nueva organización política llamada Estado, ¿no? Un elemento también que Ricardo recoge, el tema de la Constitución, ¿no? Hemos tenido varias, pero es importante también detenernos en el orden que éstas establecen, ¿no? Y como también haciendo una comparación con una Constitución de los Estados Unidos, la nuestra, como la de los países de América Latina, ha tenido el reflejo de Francia, ¿no? Porque Francia, pues, durante lo que aconteció en su Revolución Francesa, que duró cerca de 6 años, tuvo 3 constituciones, ¿no? Más adelante también tendrá otro tipo de normas, estatutos, reglamentos, también irá cambiando formas de gobierno hasta la actual, que es de 1959, la famosa Quinta República, ¿no? Entonces, claro, esto nos da una idea también que países como los de la región pues fueron innovando, cambiando, hasta llegar en la actualidad a una constitución que de una manera u otra retrata la realidad que en este momento norma, que en este momento regula, ¿no? En esto también presento en el libro que no solamente es retratar la Constitución, sino ver un poco los antecedentes, qué hechos fueron los que justamente determinaron, precipitaron que se cambiara a través de una carta nuevos lineamientos, ¿no?, que va a tener con el país. Y por el otro lado, fijarnos un poco de que al principio la Constitución tiene que ver con el poder, tiene que ver con la autoridad, pero poco a poco en este devenir se van articulando temas sociales, temas económicos, temas religiosos, etcétera, y esto nos permite incluso llegar hasta el siglo XX e inicios también del actual, ¿no? Si en alguna medida, pues, elementos de otra data que fueron concebidos en el derecho, pues este derecho ha permanecido estable, institucional, y más adelante, pues, se ha dado el carácter de irlo cambiando, ¿no? Por otro lado, también quiero un poco retratar, justamente, como lo decía Ricardo, el tema de las instituciones, ¿no? Bueno, en los últimos años me he dedicado mucho a analizar el funcionamiento y la eficacia de las instituciones y también sus innovaciones, ¿no? En algún momento, pues, trabajé como director en el entonces Consejo Supremo de Justicia Militar, que me permitió tener un acercamiento a justamente los institutos castrenses, pero más sobre todo en la parte jurisdiccional, es decir, en qué medida, pues, desde la República, incluso tomando la base de lo que existió en el virreinato, cómo se impartía justicia, ¿no? Y de qué manera también las instituciones se han visto enriquecidas debido también a los cambios, ¿no? Esto también me llevó más adelante y una propuesta que me hicieron para realizar un trabajo sobre la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Que tal vez, a diferencia del pequeño libro que hoy mis amigos les han comentado, pues el otro texto, que incluso tiene 2 tomos y que ustedes lo pueden descargar de internet, ilustra que esta institución en realidad tuvo, pues, en su momento antecedentes, ¿no? Y esto me permite justamente poner el énfasis en el tema institucional, ¿no? Más allá de las personas que han ocupado la titularidad de estos cargos, importa mucho saber cuál ha sido el matiz, cómo funcionó y si en algún momento se vio alterado por hechos externos o de repente la misma coyuntura produjo que estas instituciones se vieran recortadas hasta próximamente recuperar, ¿no? Con esto también, como tomando un poco las palabras de Lizardo, podríamos señalar, ¿no?, que en estos periodos que se inician en 1821, el país no ha sido ajeno a crisis, no ha sido ajeno a situaciones en su momento extraordinarias, que de una manera nos permite también reproducir cómo hemos salido adelante, ¿no? Si el Estado, a través de sus autoridades, pudo justamente establecer mecanismos,
¿O fue la propia sociedad la que se encargó de encontrar una solución que de una manera u otra pues protegiera a sus pobladores, ¿no? Entonces esto también de una manera u otra lo retrato justamente en estos diferentes periodos que guardando distancia, bueno, yo puse 5 porque me pareció que en todo caso lo que describo ahí tiene sentido, lo cual también es sujeto a críticas, si quieren ponerlo en 6, si quieren ponerlo en 7 periodos, ¿no? Lo que trato en todo caso es de plantear una visión sistémica, ¿no? Y en qué medida eso no me permite incluso pasar varias etapas, sobre todo manteniendo un discurso que, quieras o no, ilustra las innovaciones y los cambios, más allá de la parte fáctica, yéndonos al plano del derecho, ¿no? Porque el derecho tiene esa peculiaridad, ¿no? Permite por una cuestión temática poder establecer la vigencia de una norma y detrás de esto los diferentes casos que se pueden haber suscitado al momento de poner en práctica la norma, ¿no? Por otro lado, también, de hecho, nuestro país ha sido muy innovador porque no solamente hemos importado la institución, las instituciones, y esto podríamos incluso verlo de la época hispana, la época española, las instituciones importadas en el territorio peruano se vieron enriquecidas por una serie de circunstancias o casos, lo cual lo va a hacer diferentes a sus moldes originales, ¿no? Lo mismo ocurre en el Perú. En el Perú, pues, se inicia, pues, además de la independencia, el gran debate. ¿Debemos ser monarquía o debemos ser república? Y bueno, como entenderán, pues, el tema era muy fresco hablando de monarquía, porque todavía, pues, se pensaba en algunos de nuestros intelectuales, como Sánchez Carrión, en una monarquía, pues, déspota. Lo curioso es que en 1821 en Perú, lo que está ocurriendo, y si hacemos un poco una comparación contemporánea de entonces, ya pues Inglaterra tenía monarquía constitucional, ¿no? Francia ya pues había pasado la página incluso del imperio con Napoleón y retoma nuevamente la monarquía, solo que ahora constitucional, ¿no? En España, bueno, tenemos que mientras aquí estamos con el tema de la emancipación e independencia, en España el trienio liberal, ¿no? Es decir, durante 3 años el rey está sometido a la Constitución, ¿no? Un interesante artículo de Martínez Riaza retrata justamente en medio de la independencia las negociaciones del gobierno español con los llamados, y así se titula en los informes, los llamados disidentes, ¿no? Es decir, aquellos que se habían apartado y bueno, la monarquía pues quería retomar justamente el control de varios de estos militares que en algún momento habían conformado los batallones realistas, ¿no? Entonces esto hace que justamente es un escenario bastante complejo, ¿no? Y esto también me permite advertir que cuando uno comienza a ilustrarse sobre la manera como se procedió en las primeras décadas, no puede olvidar el referente español, o sea, la tradición hispana está muy inmersa en las instituciones, ¿no? Pero por el otro lado se está intentando, y si bien cierto, primero a nivel alto nivel de funcionarios, la impronta francesa, en realidad tendríamos que llegar a mediados del siglo XIX para justamente poder apreciar la vigencia cada vez más notoria de lo francés, ¿no? No solamente por las medidas, sino también por la literatura, ¿no? Por las traducciones que uno puede incluso constatar en el diario El Comercio, ¿no? Que son buenas traducciones de textos mayormente franceses, ¿no? Y entonces esto nos da una idea que así como los franceses pues tuvieron en su momento su asamblea nacional, tuvieron su convención, etcétera, los peruanos también tendremos pues nuestras asambleas nacionales, tendremos nuestras asambleas constituyentes, tendremos nuestras convenciones, etcétera, ¿no? Es decir, estamos un poco al tanto de lo que está ocurriendo al otro lado del charco, ¿no? Y esto también amerita un poco ver, por ejemplo, la influencia que viene con el liberalismo en su segunda oleada, ¿no? Que es lo que ha trabajado en los últimos tiempos Carmen McEvoy, ¿no? Entonces, esto de una manera u otra nos da ciertas líneas que nos permiten advertir y qué pasó, ¿no? Cómo finalmente se fue adecuando
al escenario peruano, ¿no? Y como suele ocurrir, el gran tema de la época, entre otros, era cómo limitar el ejercicio del poder de aquellos presidentes que eran, pues, además de militares, caudillos, ¿no? Y entonces, pues, se decide a mediados del siglo XIX, y eso lo podemos constatar en los diarios de debates del Congreso, que los parlamentarios juzgan conveniente establecer la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Como una suerte de debilitar al presidente, ¿no? Y es más, ¿no? A tal punto llega la importancia e injerencia de este Congreso que aparecen también los mecanismos parlamentarios, que dicho sea de paso no son republicanos, la interpelación, en su momento, pues la censura, ¿no? Y no menos cierto también inhabilitación, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, frente pues al tema de la correlación de fuerzas, nuestros legisladores a mediados del siglo XIX comienzan a establecer mecanismos que en adelante van a perdurar en las constituciones, ¿no? A lo cual se sumará más en la época del presidente pues, Andrés Avelino Cáceres, con una modificación de la Constitución de 1860, que los congresistas puedan ser ministros, ¿no? Lo cual, eso no tiene pues una república, porque la república separa si uno es parte del Ejecutivo o finalmente integra el Legislativo, pero no tiene esto, ¿no? Y claro, cuando uno revisa dónde se dan este tipo de relaciones, termina pues llegando a un sistema parlamentario donde sí tiene razón o tiene sentido incluso que en este último sistema pueden haber pues elecciones adelantadas, ¿no? Pueden haber, ¿por qué? Porque primero se elige el Congreso y del Congreso sale un pequeño comité que es el gobierno, pues, ¿no? Entonces, de una manera u otra, como dice el profesor español Fernández Segado, el Perú tiene pues un híbrido, ¿no? Es decir, hemos de una manera u otra no solo siendo influenciados por otras maneras de pensar, sino eso se incorpora a nuestras constituciones y claro, el día de hoy sometemos pues a discusión, sometemos a debate puntos, primero, a nivel de carácter funcional, como ya también Ricardo lo ha expresado, si las instituciones existentes hoy son eficaces o no lo son, porque la hemos creado por alguna razón, ¿no? Y si no lo son, entonces, ¿dónde tendríamos que hacer el ajuste, ¿no? Como diría Giovanni Sartori, hablamos pues de una suerte de ingeniería constitucional, ¿no? Es decir, detectar dónde está la falla y una vez detectada, ¿cómo tenemos que corregir? ¿Se corrige solamente haciendo ajustes o llegaríamos a la conclusión que debemos innovarlo por otra, ¿no? Que eso también requiere en su momento, más allá de los temas que hoy se debatan, primero preguntarse, ¿no? ¿Cuál fue la finalidad? ¿Se cumplió la finalidad o no? Entonces recién vamos a sopesar si debemos reemplazarlo, ¿no? Lo que ocurre es que a veces precipitamos las cosas, ¿no? Entonces, temo que muchas veces, y ese es en otro libro que escribí hace años, sí, cuando hablamos del Congreso, es hablar de la pasión por la política, ¿no? No dudo de que justamente el Parlamento es justamente el centro deliberante, ¿no? Que de ahí viene la palabra parlamento, ¿no? Pero los debates indudablemente requieren argumentos y requieren también diremos así, una sostenibilidad que permita que de manera justa y de manera eficaz el sistema vaya justamente caminando. Como suele ocurrir en la vida, pues vamos cambiando, lo cual es totalmente pertinente. Sin embargo, es importante señalar, y un poco lo que trato de transmitir a lo largo del libro, es que los cambios o innovaciones que se han ido incorporando, a veces lo hemos tenido por rupturas, ¿no? Es decir, un elemento que ha acompañado también estas constituciones han sido los golpes de Estado, ¿no? Y es bueno preguntarse antes de la Constitución qué acontecimiento se suscitó para saber si la carta que se va a emitir después recoge algunos pasajes, recoge algunos cambios, ¿no? Algo que también pienso que es muy pertinente es que pongo justamente en la parte final del libro, antes del epílogo, que existe un corte de 1979 en adelante. No solamente porque el Estado sigue siendo autoridad, y eso no lo vamos a negar, el Estado tiene el uso de la fuerza y efectivamente. Solo que muchas veces la fuerza es como cuando ustedes pues encienden un ventilador, ¿no? Van graduando la velocidad.
Entonces, esto hace que también el que uno tenga la fuerza no significa que sea extrema. Entonces, ¿cómo graduamos, no? Y también del 79 viene en adelante una nueva versión respecto a los derechos, ¿no? No solo los que están escritos, también los derechos que son, así se denominan, innominados, no expresados, ¿no? Donde comienza a tener cada vez más de relevancia una institución que la vamos a ver, a contemplar desde entonces y hasta la actualidad, que es el Tribunal Constitucional, antes Tribunal de Garantías, ¿no? Entonces es importante señalar que estos elementos van aparejados de otros que ya venían de antes, ¿no? Y entonces esto hace que el sistema se vea enriquecido, porque ya no solamente el Congreso el que da la ley, ya no solamente por delegatura el Ejecutivo puede dar, sino también por vía de interpretación, un tribunal, ¿no? A lo cual también se van sumando otros elementos, como por ejemplo la participación, ¿no? Antes solamente se votaba y bueno, esperar las siguientes elecciones. Hoy justamente tenemos a partir del 79 y sobre todo del 93 estos mecanismos de participación que lo tomamos del modelo colombiano, ¿no? Revocatoria, remoción, etcétera, ¿no? Pero también es importante, ¿no? Hacer pedagogía con la Constitución, o sea, no solamente decir, bueno, ahí está, ¿no? Sino, bueno, ¿en qué consisten estos instrumentos, ¿no? Entonces, esto pienso que haría que la gente, antes de participar, sepa con ciencia cuáles son las reglas de juego, ¿no? Porque como diría, pues, un autor francés, ¿no? André Gide, ¿no? Que también lo menciona en el libro, ¿no? Cuando todo está dicho, pero no escuchamos, a veces es importante volverlo a decir, ¿no? Y creo yo que ese ha sido también un poco el cometido del libro, ¿no? Presentar o dar un enfoque que para algunos de repente ya lo conocían, pero trato de una manera u otra de matizar la parte histórica con la parte jurídica, ¿no? Y yo quiero también aprovechar este espacio para agradecer a los 163 participantes que nos acompañan esta noche. Creo que el interés de ustedes, de una manera por conversar acerca de estos temas, es la garantía, ¿no?, de un país que en su momento pues está interesado, más allá de las crisis por las cuales pasemos, de buscar siempre una luz, buscar un futuro. Y sé que, como ha pasado antes, situaciones anómalas serán superadas en breve, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, José Francisco. En realidad ha sido toda una enseñanza. Nos alegramos de haberte escuchado atentamente, de los profesores anteriores que nos han iluminado desde diversos puntos de vista, tu generosidad para con nuestros estudiantes, que nos muestras el libro, que nos dices cómo tenemos que pensar este país que queremos, que es dulce y cruel, como diría Basadre, pero que tiene mucho por venir. No podemos negar la importancia del libro del doctor José Francisco y esperamos pues leerlo, conversarlo y de nuevo volverlo a invitar, pero ya de una manera de debate, ¿no? Entonces, no te vas a librar de un debate con tu texto, y a los profesores también les damos un gran agradecimiento. Estos son los Jueves Culturales y estén atentos a todas nuestra programación, sale en Facebook, en las redes. Nosotros casi siempre vamos a presentar temas polémicos, en este caso un tema académico de primera línea que lo necesitamos. José Francisco, te agradecemos enormemente tu presencia y tu generosidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al doctor Seiner, Lizardo Seiner, muchas gracias. Y al doctor Ricardo Portocarrero también, que han sido gentiles en aceptar ser comentaristas de tu libro. Muchas gracias. Y no hay aplausos, pero sí los hay online. Ok, gracias, José Francisco. Muchas gracias. Gracias, amigo Guerrero. Gracias, Susana. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Nos vemos y estamos siempre pendientes, ¿eh? No se vayan. Gracias, Francisco. Muy amables. Gracias.